presentará la Memoria Anual 2019. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches para todos ustedes. En primerísimo lugar, mi más profundo agradecimiento por vuestra presencia. Gracias, de corazón, de verdad. Muchas gracias. Y gracias también a quienes están siguiendo este acto por cadena de radio y televisión y por internet. A ellos también, muchas gracias. Porque de eso se trata. Este es un acto político, es un acto de gobierno que complementa al que hace algunas horas cumplimos, y fue el de enviar la rendición de cuentas del año 2018 en 2 tomos al Parlamento Nacional, cumpliendo con el artículo 168, numeral 5, de la Constitución de la República. Y además hacemos este acto para informar a toda la población. Y este acto y esta modalidad se inscribe en la estrategia que estamos llevando adelante desde el gobierno, manejándonos con un gobierno de cercanía, un gobierno con la gente, un gobierno al lado de la gente, un gobierno para la gente. Y en esta manifestación de gobierno de cercanía, en la noche de hoy, me voy a referir o haré un relato, un balance, una rendición de cuentas de lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, de las cosas que quedan por hacer, de una lectura de la situación actual del país, y terminaré con una visión de futuro, planteándoles a todos ustedes 2 propuestas. Pero para hacer un balance, para hacer una rendición de cuentas, para relatarle lo que ha pasado en este tiempo, tenemos que fijar un punto de partida. Y el punto de partida que he elegido para la noche de hoy y para presentarlos a ustedes es el de la noche del 1 de junio del año 2014, cuando esa noche misma supimos que íbamos a tener el honor de ser el candidato del Frente Amplio para la presidencia de la República. En aquella noche, ante una enorme cantidad de periodistas, de cámaras, de micrófonos, dijimos, planteamos lo que queríamos hacer, lo que soñábamos en hacer. Y si ustedes me acompañan, vamos a hacer una revisión en conjunto de esa tarea. En aquel momento dijimos, me comprometo a llevar un gobierno con una gran austeridad republicana, con transparencia y con el compromiso, uruguayas y uruguayos, de reafirmar lo que se ha logrado, que era mucho, y de avanzar en lo que falta. Y en ese sentido presentamos 10 medidas y compromisos. Ustedes lo tienen, seguramente se va a proyectar
en la pantalla. Esas 10 medidas hacían referencia a un sistema nacional de cuidados, a más descentralización en segundo lugar, en tercer lugar gobierno digital, luego a la educación, al Plan Nacional de Vivienda, a la política tributaria y económica, a infraestructuras, al Plan Integral de Seguridad Pública, a un Sistema Nacional de Competitividad y a un Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Pero esas 10 medidas, esos compromisos, no era un decálogo frío, protocolar de compromisos que adquiríamos. Dentro de esas 10 medidas, que habían sido, por supuesto, extraídas del programa de gobierno que presentamos a la población en aquella campaña electoral, había un alma, había un corazón, había sentimientos que todos nosotros y la enorme mayoría de los uruguayos vivimos desde nuestra más temprana edad. Era el sentimiento por mejorar la justicia social, para desarrollar una mayor solidaridad, para estar al lado del que más lo necesita, por un amor profundo a la libertad en todas sus formas, por un amor profundo a la democracia, no solo como sistema político, sino como forma de vida, y un amor y un respeto por los derechos humanos, por todos los derechos humanos. Y entonces, logrado el gobierno nacional, comenzamos a trabajar en los 10 puntos que le planteé. Vamos a hacer un análisis muy somero, porque sería muy extenso decir todo lo que se ha hecho, de qué elementos fundamentales nos podemos basar para analizar y para decir que hemos avanzado mucho en muchos puntos. En el Sistema Nacional de Cuidados, ¿qué dijimos en aquel momento? Dijimos, nos comprometemos a implementar este sistema priorizando la primera infancia, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en situación de dependencia. Y en ese sentido hemos trabajado y hemos logrado mejorar la calidad de vida de 5.487 personas con dependencia severa. También atendimos a niñas y niños de 0 a 3 años. Entre los años 2015 y 2018 fueron 13.297 niños y niñas. Y formamos además a más de 3.000 personas para la atención en primera infancia. Generamos trabajo digno y trabajo que contempló la igualdad de género, porque hasta ese momento quienes llevaban la pesada tarea de cuidar a sus niños, a sus mayores, a sus discapacitados eran las mujeres, y ahora son los hombres y las mujeres los que trabajan dignamente en estas tareas. El segundo punto planteado fue más descentralización política del país. Nos comprometimos a profundizar el proceso de descentralización, transfiriendo mayor poder de decisión y además de recursos económicos a los municipios. Se crearon más de 100 municipios en todo el territorio nacional para un gobierno muy de cercanía con toda la población. Y fíjense ustedes en la próxima transparencia, las transferencias que hemos hecho a los gobiernos departamentales en millones de pesos. En el año 2004 iban 7.741 millones de pesos
a los gobiernos del interior. El año pasado fueron 18.205 millones de pesos a los gobiernos del interior, más de 500 millones de dólares que los gobiernos departamentales están destinando a hacer importantes obras para sus departamentos. Y también se descentralizó la educación, se abrieron universidades, por ejemplo en Laudelar, en Rivera, en 33, en Maldonado. Hemos logrado llevar la excelencia al interior del país en educación terciaria, destacándose, por ejemplo, entre otros, el dictado del posgrado en Data Science, en cooperación con el MIT y Harvard, entre otras, reitero, iniciativas. Y además se creó la UTEC, que es formidable herramienta de educación terciaria, que está en todo el país, ustedes lo ven en la gráfica, y que crearon nuevas carreras modernas, necesarias, aplicadas a las necesidades de cada región. No voy a nombrar todas, pero ustedes ven ahí licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, licenciatura en Análisis Alimentario, tecnólogo informático, tecnólogo mecánico, ingeniería en energías renovables, ingeniería en mecatrónica, en fin, una serie de actividades que hoy están enriqueciendo el conocimiento de nuestras jóvenes y jóvenes en todo el territorio nacional. En pocas palabras, estamos cambiando la centralidad histórica del país, brindando oportunidades en todo el territorio nacional que eran inexistentes hace 15 años, para que la capital no sea la única posibilidad de desarrollo de nuestros gurises. El Uruguay es uno y Uruguay somos todos. Hablamos que íbamos a llevar adelante la digitalización total del Gobierno Nacional. Nos comprometimos a profundizar el uso de las herramientas de gobierno digital para que, en consonancia con la descentralización, todos los trámites públicos puedan ser iniciados y seguidos mediante Internet. Manera también de luchar contra dos de las patologías peores que tiene una sociedad o que tiene un Estado: la lucha contra cualquier forma de corrupción y la lucha contra la burocracia, que ahoga la agilidad de los trámites, como quiere la gente. Hoy, luego de 4 años, todos los y las uruguayas y uruguayos contamos con más de 1.381 trámites en línea. El país tiene el primer cable submarino de un país de Latinoamérica y el Caribe transoceánico que une Uruguay con Brasil y con Estados Unidos, y tenemos el mejor data center de América Latina. Vaya si tendremos cosas para estar orgullosos y para seguir soñando, uruguayas y uruguayos. En el seno de ese desarrollo digital, apostamos a generar capacidades para el mundo del mañana, y para eso enseñamos inglés a más del 93% de nuestras niñas y niños de 4º a 6º año de las escuelas públicas. ¿Quiénes accedían antes a aprender inglés? ¿Quiénes accedían a aprender inglés en el pasado? Ahora nuestros niños de las escuelas públicas lo están haciendo. Además del aprendizaje del idioma inglés, ellos cuentan con una biblioteca digital con más de 4.000 libros a su disposición las 24 horas del día, los 365 días.
del año. Y en el terreno de lo digital, como si fuera poco lo dicho, para mejorar la calidad de la salud de las personas, también es un derecho humano, implementamos y ya se va a aplicar la historia clínica electrónica nacional, un formidable avance para los enfermos y para los médicos, así como la historia clínica digital oncológica. Uruguayas y uruguayos, para garantizar la accesibilidad de todos a Internet, redujimos la brecha digital entre los jóvenes y los adultos mayores. Entregamos 220.000 tablets a jubilados de menores ingresos. Y tenemos previsto, al terminar este año y hasta febrero de 2020, cumplir con la entrega del 100% de las tablets. Esto es casi seguro. Pero lo que sí es seguro, y es bien seguro, y ustedes van a coincidir conmigo, que ninguna de esas tablets terminó en una cocina para picar carne en ella. En cuarto lugar, hicimos una apuesta educativa, una estrategia educativa. Y dijimos y planteamos en aquel momento, 1 de junio de 2014, 3 objetivos fundamentales que intentamos lograr en este periodo de gobierno. Hemos avanzado, todavía no lo hemos alcanzado, pero queda un año de gobierno y nosotros vamos a gobernar los 5 años de gobierno, los 1.825 días que ustedes nos dieron, vamos a gobernar y a trabajar para lograr los objetivos. ¿Y cuáles eran esos objetivos? 1, que el 100% de los estudiantes de ciclo básico lo hayan culminado. 2, que el 100% de los jóvenes de 17 años se encuentren en el sistema educativo. 3, que la tasa de egreso de enseñanza media sea como mínimo de un 75%. Y veamos ante esos objetivos que nos planteábamos lo que llevamos logrado. Pero para lograr todo esto, había que dotar a nuestra educación de recursos humanos, maestros, profesores, porque ellos son fundamentales, sin ellos no se puede educar, y también darles recursos económicos. Y por eso incrementamos el presupuesto para la educación, que en el año de 2004 representaba el 3,15% del Producto Bruto Interno, que era de 13.500 millones de dólares en aquel momento. Hoy alcanzamos el 5,1% de un PIB que es de 55.000 millones de dólares. Y veamos cómo han aumentado los recursos en millones de pesos constantes para la educación. En el año 2004 eran 32.154 millones de pesos. El año pasado, 2017-2018, fue de 85.053 millones de pesos. Hubo un incremento real de un 165% de incremento económico para la educación. ¿Y qué representó ese aumento? La inversión por estudiantes creció un 244% y la inversión por docente creció un 186%.
Aumentamos los funcionarios vinculados a ANEP, aumentaron funcionarios públicos, disminuyeron los números, pero aumentaron en la educación, aumentaron en la seguridad y aumentaron en la salud pública, 3 elementos indispensables para una mejor condición de vida para todos los uruguayos. Y en educación, funcionarios vinculados a ANEP, en el 2005 eran 53.000, en el 2015 llegaron a casi 85.000 maestros y docentes para nuestros alumnos. Se precisaban más edificios y en mejores condiciones. Entre 2015 y 2018 construimos 38 edificios nuevos, ampliamos 291 y realizamos 3.333 obras de mantenimiento. Y se logró entonces una reducción histórica de repetición escolar, por ejemplo, para tomar un parámetro de medición. De 8,6% de repetición en primaria en el año 2004, nos fuimos a un 4,48% en 2017 y una promoción total de alumnos hoy superior al 95%. Entregamos 2 obras por semana entre 2015 y 2018. Construimos 151 CAIF, 109 escuelas y jardines, 42 liceos, 44 locales de UTU, 2 polos tecnológicos en el interior, 3 centros de formación docente y 3 centros de UTEC. Ustedes recuerdan, nos habíamos propuesto que el 100% de los estudiantes del ciclo básico lo culminen. En el año 2016 promovieron sus cursos el 74,3% de los alumnos. Todavía falta, pero tenemos tiempo para trabajar y vamos a trabajar para intentar llegar al objetivo fijado. Se logró reducir a casi a 0 el número de niñas y niños que luego de terminar primaria no se inscriben en algún curso de educación media. A 0, todas nuestras niñas y niños que terminan primaria se inscriben en el curso de secundaria. El segundo objetivo que nos habíamos planteado, que el 100% de los jóvenes de 17 años se encuentren en el sistema educativo. El porcentaje de jóvenes de 17 años que estudian en un bachillerato de secundaria o en UTU, o en un curso terciario, pasó del 52,6% en 2006 al 65,3% en 2007 y seguimos trabajando para lograr la meta que nos habíamos fijado. Y el tercer objetivo decía que la tasa de egreso en enseñanza media sea como mínimo de un 75%. Pues bien, uruguayas y uruguayos, el porcentaje de jóvenes de 17 a 18 años que terminaron la educación médica básica creció de 64% en 2012 al 72% en 2017. Prácticamente el objetivo está logrado. En quinto lugar, nos planteábamos llevar adelante un plan nacional de vivienda. Prometimos atender a 38.000 familias de las más vulnerables que residían en espacios que no cubrían sus necesidades básicas habitacionales. Para ello buscamos, además de la vivienda, llevar calidad de vida a todo el país. Por eso trabajamos en conjunto vivienda y electricidad y logramos conectar cerca del 100% de los hogares uruguayos a la red eléctrica. Apenas queda un polito allá arriba sobre la laguna Melín. Seguramente nos sobran los dedos de una mano para contar los países que le dan
100% de electricidad a toda su población. Y llegamos donde muchos pensaron que nunca íbamos a llegar. Llegamos a lo más profundo del corazón del Uruguay. Y la inversión pública en vivienda entre 2005 y 2018 se quintuplicó en pesos constantes. Más de 70.000 soluciones habitacionales que ustedes ven la calidad de las viviendas construidas. Y con respecto a la población vulnerable, lo que se ha realizado hasta la fecha, viviendas nuevas, en lo que va de este periodo, casi 24.000. Programa de mejoramiento de barrios, casi 10.000 soluciones habitacionales. Plan Juntos y Mitigación de Población Vulnerable, 1.430 soluciones habitacionales. Garantías de alquiler, sobre todo para las parejas jóvenes que quieren tener su hogar y no tenían garantía. Ahora es el Estado que le da la garantía para que puedan tener su vivienda. Y para lo que queda de este año, porque vamos a gobernar los 1.825 días de nuestro gobierno, las viviendas nuevas llegarán a 31.236 aproximadamente. El programa de mejoramiento de barrios da casi 10.000 soluciones habitacionales. El Plan Juntos, casi 1.700 soluciones habitacionales y habrá más de 10.000 garantías de alquiler para las parejas jóvenes. En sexto lugar, hablamos de política tributaria y economía. ¿Y nos comprometimos a qué? Y esto está grabado, está publicado, no lo estamos inventando ahora. Nos comprometimos a reducir en primer lugar los impuestos indirectos, IVA, etcétera, para favorecer prioritariamente a quienes más lo necesitan. En segundo lugar, que íbamos a presentar un proyecto de ley para el pago del IRPF para aguinaldos y salarios vacacionales separado del pago del salario mensual. Y en tercer lugar, tomar las medidas necesarias para controlar la inflación. Y veamos cómo hemos avanzado. Para reducir los impuestos indirectos, se implementó un plan de consolidación fiscal bajo la premisa que el peso tributario no recayera en las personas de menores ingresos. Rebajamos 4 puntos de IVA en el marco del programa de inclusión financiera y rebajamos 9 puntos de IVA para un conjunto de actividades vinculadas al turismo. Y en pagos realizados por no residentes y pagos con tarjeta BPS prestaciones, la rebaja para ellos se llevó a la totalidad del IVA. No pagan IVA. Claro que por ahí se dice que hay un gran costo del Estado, una gran carga tributaria. Bueno, veamos ante fuentes de instituciones que estudian la economía a nivel internacional cuál es la carga tributaria de Uruguay, la comparación regional. Y ustedes ven por ahí que la carga media en los países de América Latina y el Caribe es de 22.7% del Producto Bruto Interno. Brasil tiene un 37.2%. Argentina tiene un 31.3%. Y Uruguay, que son nuestros dos países hermanos, los que compiten con nosotros en el tema de competitividad, de precios, y Uruguay tiene el 27.9%. Está con una carga tributaria inferior a la que tienen los pueblos de Brasil y de Argentina. Dijimos en segundo lugar
que íbamos a mandar un proyecto al Parlamento de ley de pago de aguinaldos y salario vacacional, el IRPF correspondiente. Y se aprobó la ley 19.321 el 29 de mayo de 2015. Y aguinaldos y salarios vacacionales se calculan de forma separada al resto de las retribuciones, generando sin duda entonces una mejora de los ingresos de los trabajadores. Y el control de la inflación. Hoy estamos por encima de la franja que nos habíamos fijado, donde iba a fluctuar la inflación, levemente por encima, 7.45%. Pero fíjense ustedes en esa gráfica, de 2005 al 2018 nos mantuvimos en una inflación por debajo de un dígito, la controlamos, también pasó en Brasil, lamentablemente no pasó en Argentina. Al terminar este año, el Ministerio de Economía y Finanzas nos informa que la expectativa es que la inflación esté levemente por encima de la franja de flotación. La inflación va a seguir estando controlada en este país. Y el Uruguay ha tenido algo inédito, histórico, 15 años de crecimiento económico sostenido, 15 años de crecimiento económico sostenido, con viento de cola, pero también ahora que no hay viento de cola y que hay muchas turbulencias en el mundo. Y en esa gráfica que ustedes van a ver, se ve el crecimiento que ha tenido nuestro país en la izquierda y que esperamos para este año 2018, dentro de pocos días van a estar los números, un crecimiento aproximado de un 2%, y para el año que viene, al final de este año, un crecimiento aproximado entre 2.5 y 3% del producto. Y ustedes vean el crecimiento anual del PIB entre 2007 y 2017 en los países de América Latina. América Latina en ese periodo de tiempo promedialmente creció un 3.4%. Para el Uruguay creció un 4.3%. Y seguramente todos los países de la región tuvimos el mismo viento de cola. El crecimiento económico que tuvo el país es irrefutable. Ahora bien, también tenemos mucho que trabajar sobre el déficit fiscal, que hoy se ubica en el entorno del 4% del Producto Bruto Interno, cifra que debemos analizar con cuidado, que tenemos que trabajar para disminuirlo, que no es fácil, pero que vamos a seguir trabajando en la dirección de disminuirla. Pero la debemos analizar con cuidado, ya que si tomamos en cuenta el núcleo de la economía, que es relevante a los efectos fiscales y que no incluye al Banco Central del Uruguay, el déficit fiscal se ubicaría en el entorno del 3% del Producto Bruto Interno. Y parte de esta última cifra, de ese 3%, un 1% más, está explicada por la asistencia financiera al servicio de pasividad de las Fuerzas Armadas, que se encuentra en el entorno de un punto del producto. Y ahí ustedes tienen los tres elementos sobre los que habrá que trabajar para reducir el déficit fiscal. El núcleo fuerte de la economía, los servicios y las prestaciones del Banco Central y el estudio de las pasividades en general por la problemática que éstas encierran y que va a haber que contemplar en algún momento.
Pero son hermosos desafíos que tiene el país para este año que queda y para lo que viene de futuro. El Uruguay se ha desacoplado de la región. Y ustedes verán ahí el crecimiento acumulado en este periodo, entre 2015 y 2018. En ese periodo acumulado, Argentina creció un 1%, Brasil cayó un 4,5%, Uruguay creció un 7,4%. Y en el acumulado 2015-2019, según datos del Fondo y proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2018 y 2019, Argentina tendrá una caída de un 0,6%, Brasil de un 2,3% y Uruguay crecerá un 11%. Pero debemos preguntarnos, ¿alcanza con crecer económicamente? No. Si no se distribuye con justicia social, de poco vale crecer económicamente. Y el Uruguay, está demostrado, es el país más igualitario de toda América Latina y del Caribe. Es el que distribuye mejor su riqueza, que la genera y la distribuye. Qué lejos quedó aquello que había primero que crecer y cuando la torta creciera iba a desbordar y cuando desbordara la riqueza iba a quedar a la torta. Dijimos crecer y distribuir al mismo tiempo con justicia social. Y vean ustedes en esta gráfica. En la línea vertical está el ingreso per cápita de los distintos países que están representados en la gráfica. Y en la línea horizontal están los porcentajes del índice o los números del índice de Gini. Y ustedes vean, Uruguay es el país de América Latina y el Caribe que tiene mayor ingreso per cápita y es el que distribuye mejor la riqueza. Este crecimiento con justicia social nos ha permitido disminuir la pobreza del 32,5% en 2006 a 7,9% en 2007 y prácticamente erradicar la indigencia. Y de los 19 países de Latinoamérica que son evaluados por las agencias calificadoras, solo 6 países tienen grado inversor: Chile, México, Perú, Colombia, Panamá y, por supuesto, Uruguay. Mucho se ha hablado por estos días de la apertura o cierre de empresas en nuestro país. Y estos números, la fuente de los mismos es el BPS. En el año 2004 había 143.654 empresas. En el año 2017, 203.770. Es decir, que en 13 años aumentaron 60.116 empresas en el país. Cerraron algunas y se abrieron otras. Yo sé que van a decir, sí, pero muchas son empresas unipersonales. Y sí, pero son empresas. Porque el pero va a estar siempre. Es siempre. Por ahí se dice, bueno, pero nos va más o menos en el comercio exterior, no, hay que abrir más, hay que buscar más mercados. Bueno, pero veamos el comercio exterior de bienes y servicios en millones de dólares. Y desde el año 2015 al año 2018, las exportaciones de bienes y servicios de
nuestro país fueron superiores a las importaciones de bienes y servicios. Todos estos años. Todos estos años tuvimos superávit comercial. Empleo. Te voy a hablar de los puestos de trabajo que se perdieron. Te voy a hablar. Te voy a hablar. Me gusta tu pregunta, porque esto es gobierno de cercanía. Vale la pena. Vale la pena. Tenés razón. Gracias. Tenés razón. Y nos duele en el alma. Se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo. Pero del 2005 a la fecha creamos 300.000 puestos de trabajo nuevos. Pero además, entre esos años, 2015 a 2017, los salarios reales crecieron alcanzando un aumento de 6.2% acumulado entre los años 2014 y 2017. Se priorizaron incrementos de los salarios más bajos y salarios sumergidos en las negociaciones colectivas. Y el salario mínimo nacional aumentó entre 2004 y 2019, ¿sabes el número? ¿Sabes cuánto aumentó? 314%. Porque queremos y debe haber un salario mínimo nacional que proteja a los más débiles, que proteja a los trabajadores que no tienen forma de hacerlo si no están sindicalizados. No estamos de acuerdo en que se suprima el salario mínimo nacional. Sé que por ahí van a decir, pero, claro, aumentan los salarios, pero se pierden puestos de trabajo. Pero también se van a crear, porque hay estímulos ahora para generar puestos de trabajo para jóvenes de hasta 25 años y de más de 45 años. Pero además, hubo negociación colectiva y canasta de fin de año para los jubilados. Y negociación colectiva que tiene que existir, que en un momento no existió acá en el Uruguay, que empezó mucho antes que nosotros. Que la negociación colectiva en este país empezó el siglo pasado en un gobierno del Partido Colorado y que se mantuvo en el tiempo y que después en algún momento se dejó de llevar adelante la negociación colectiva. Pero tiene que existir negociación colectiva para que defienda los intereses de los trabajadores y de los empresarios. Durante el año pasado funcionaron 198 consejos de salarios. 188 están concluidos y firmados. 158 de ellos han sido por acuerdos entre empresarios y trabajadores sin participación de gobierno. En el 84% se pusieron de acuerdo. Y este es otro elemento positivo de los consejos de salario, porque es una mesa de diálogo entre el empresario y el trabajador. Es buscar acuerdos, es buscar caminos de soluciones pacíficas a los problemas que puedan existir. Vaya si serán necesarios los consejos de salario. Solo hemos debido emitir decretos en 7 oportunidades, menos del 4% porque no hubo forma de arreglar. Y en 10 casos, por las dudas, para que no se diga que somos parciales hacia un lado, en 10 casos el Poder Ejecutivo votó con los trabajadores y en 8 casos votamos con los empresarios. Y hay una cultura de trabajo
Para el desarrollo, el BID consideró a Uruguay como mejor país en relación a la calidad de trabajo. La formalidad en julio de 2018 en nuestro país era casi del 76%. En los últimos 15 años, y ahora me voy a referir a las pasividades, en los últimos 15 años, las pasividades mínimas reales aumentaron 157%. Y desde diciembre de 2004 a diciembre de 2017, el aumento real de todas las jubilaciones por encima de la inflación fue de casi un 50% más. Y también se tomaron medidas que favorecieron a pequeñas y medianas empresas de producción agropecuaria. Entre esas medidas, hemos refinanciado deudas en el BROU, reducido intereses y alargado los plazos de pago, hemos creado fondos de garantías para el sector lácteo, fondos arroceros, rebajas sustanciales en energía eléctrica, devolución del IVA al gasoil para pequeños productores, compra de ración o concentrados a productores afectados por la sequía, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir trabajando, porque queremos mejorar aún más la situación del país. Un país para crecer tiene que tener también buena infraestructura y nos comprometimos a implementar una fuerte política de inversiones en infraestructura mediante la ejecución de un plan quinquenal nacional. ¿Por qué? Porque la infraestructura trae más negocios, porque favorece la descentralización, porque mejora la movilidad de las personas y permite la apropiación ciudadana del territorio a través de las inversiones en infraestructura. Por ejemplo, hemos cambiado la matriz energética de nuestro país. Hoy tenemos soberanía energética plena. Cuando llegamos al gobierno hace 15 años, importábamos petróleo y dependíamos del clima para generar energía eléctrica. Cambiamos la matriz energética, nos fuimos a producir energía eléctrica de manera renovada, amigable con el medio ambiente, energías renovables. Y hoy Uruguay exporta energía eléctrica a Brasil y a Argentina. Estamos invirtiendo en infraestructura para apoyar el crecimiento. Y dijimos, allá en 2015, vamos a impulsar un plan de inversiones en infraestructura por 12.370 millones de dólares en este periodo. Dijeron, están locos. 12.370 millones de dólares en infraestructura. Nos dijeron eso. El Ministerio de Economía y Finanzas estima que al cierre de 2018 la ejecución de ese Plan Nacional Estratégico de Infraestructura estaría alcanzando aproximadamente el 70% de lo planificado. Ya llevamos próximo a los 9.000 millones de dólares invertidos en infraestructura. Hemos construido o rehabilitado 3.300 kilómetros de rutas nacionales. En carreteras y caminos nos comprometimos a invertir 2.360 millones de dólares y hoy ya ejecutamos 1.750 millones y esperamos cumplir porque este año va a haber 500 millones de dólares más para invertir en carreteras. En puertos nos habíamos comprometido en invertir 500 millones de dólares y ejecutamos 400 millones al momento y estando en curso la ejecución de aproximadamente otros 115 millones de dólares. Hablemos de seguridad pública. Claro que sí que queremos hablar de seguridad pública, porque parece que es el cuco de estos días. Parece que el gobierno no quisiera hablar de educación y de seguridad. Queremos hablar de educación y seguridad. Nos comprometimos a un plan integral de seguridad pública. Fuerte combate a la delincuencia, sin duda. Dijimos, vamos a ser tan duros con los que delinquen como con las causas que llevan a delinquir. Uso masivo de la tecnología propusimos y un combate frontal al narcotráfico y trabajar para disminuir un 30% las rapiñas. Eso lo dijimos y lo sostenemos. Es cierto que en seguridad tenemos un problema. Nos duele profundamente
Nos duele profundamente cuando nos enteramos de un robo, de una rapiña o de un asesinato. Es duro para nosotros ver todas esas cosas. Y lo puedo decir con personalidad, con propiedad. Y creo poder interpretar la angustia y el temor que tienen muchos ciudadanos al respecto. Porque a un nieto mío, estando esperando el ómnibus en una parada, pasaron dos delincuentes en una moto y le arrancaron de la mano su celular. Y a otro hijo mío le robaron, rompiéndole la puerta de la casa. Y sé bien la angustia que uno vive pensando lo que podía haber pasado. Nos duele que haya tantos asesinatos, tantos robos y tantas rapiñas. No vivimos en una burbuja, tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Ahora bien, les aseguro que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para luchar contra este flagelo que no conoce fronteras, Este fenómeno de Uruguay se da en todos los países de la región y del mundo. Uruguay no está en Marte, Uruguay está en una región, en un continente, y tenemos todos los países este problema. Esa excusa no, vamos a seguir trabajando en este tema. Y les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo, antes de pasar a hablar de seguridad, reflexionemos. ¿Qué habría pasado si no hubiésemos tomado las medidas que voy a enumerar a continuación? ¿En qué situación estaríamos si hubiéramos continuado en el mismo trillo que traíamos? Cuando los delitos eran distintos, cuando los delincuentes eran otros, es cierto, cambió la delincuencia, hay mayor violencia y había que cambiar para enfrentar este flagelo. Y estamos construyendo una nueva policía. Y para eso estamos mejorando sustancialmente el salario policial. Fíjense que en 2004 un policía ganaba 13.500 pesos, hoy un policía gana más de 34.000 pesos. Una mejora sustancial para una tarea fundamental para la convivencia pacífica en nuestro país. También mejoramos los distintos vehículos de la policía, patrulleros, etcétera. Tiene un avión, tiene helicópteros. Instalamos 5.000 cámaras de vigilancia y este año esperamos instalar 2.140 más, de las cuales la mitad corresponden, debo reconocerlo, a una donación que nos ha realizado la República Popular China. También mejoramos el armamento policial y hemos realizado cursos de capacitación local y en el extranjero. Y han venido técnicos, asesores extranjeros a estudiar la problemática del Uruguay y han asesorado y lo hemos atendido y estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Hoy nadie puede decir que no estamos desarticulando bandas delictivas en Montevideo y en el interior. Grandes bandas de narcotraficantes se están desarticulando, sin generar espirales de violencia y sin recurrir, uruguayas y uruguayos, a sistemas fallidos como la militarización del territorio. Y como para muestra basta un botón, hay una mejora sustantiva de la seguridad en escenarios deportivos. Se pusieron cámaras de identificación facial, venta controlada de entradas, derecho de admisión, se erradicaron 400 o 500 delincuentes que iban a hacer cualquier cosa a los campos deportivos y estamos logrando que la familia vuelva al fútbol, como vamos a lograr aumentar la seguridad ciudadana. Se actualizó el Código de Proceso Penal en acuerdo con todos los partidos políticos para mejorar la mejoría del proceso para todas las partes involucradas. En 2015 nos reunimos en Presidencia con representantes de todos los partidos políticos que tenían
que tienen representación parlamentaria. Hubo, antes de este intento de reforma del Código de Proceso Penal, 3 intentos anteriores, desde la década del 80. Nunca se pudieron concretar. Y estábamos ya en la mira de algunos organismos internacionales que nos iban a poner en una lista nada agradable porque estábamos con un código viejo. Y trabajamos en diálogo y se hizo la reforma del Código de Proceso Penal con el voto de todos los partidos políticos. Y llevamos, además de una política acorde a las recomendaciones de expertos a nivel internacional, aplicar determinadas acciones para tratar de disminuir el número de rapiñas, por ejemplo. Y voy a mostrar un estudio que no hizo el Gobierno Nacional, que lo hizo la Universidad de Londres, que lo hizo la Cátedra de Seguridad y Criminología de una de las mejores universidades del mundo, la Universidad y el Colegio de Londres, que estudió el fenómeno de las rapiñas en el Uruguay, especialmente por su catedrático, el doctor Spencer Cheney. Y estudió, esta es una gráfica que quisiera explicarla con mucho cuidado. Ustedes ven que en el eje vertical están las rapiñas y en el horizontal los años que van de 2015 a 2019. Y entonces veamos, entre 2015 y mediados de 2016, las rapiñas se mantenían, esa es en línea punteada en azul, se mantenían más o menos estables. Cerca de mediados de 2016 se creó el PADO y salió a combatir la delincuencia. Y las rapiñas cayeron automáticamente y durante casi todo el 2017 siguieron descendiendo hasta que llegamos al final de 2017 y del 2018, y ahí se aplicó el nuevo Código de Proceso Penal, que hubo que ajustarlo, que algunos delitos se juzgaban por el Código anterior y otros por el nuevo, que en ese interludio muchos delincuentes quedaron sueltos, muchos, por supuesto, los delincuentes que no hemos podido recuperar, que la sociedad no ha podido recuperar, cuando están sueltos no van a la Biblioteca Nacional a leer los andores de Quijote y Sancho Panza, se dedican a robar. Y entonces aumentaron las rapiñas, dramáticamente, ¿cierto? Y siguieron aumentando buena parte de 2018, pero sobre la mitad de 2018, cuando empezó a funcionar de manera más adecuada el trabajo conjunto fiscales y policía, se produjo un plató, se detuvo el crecimiento del número de rapiñas y comenzaron a descender. Y si seguimos en estas líneas, estoy seguro que en un tiempo prudencial vamos a poder, se podrá lograr, quizás no en este periodo de gobierno, llegar a una disminución del 30% de las rapiñas. Pero no dejamos de lado la represión del delito y asumimos la responsabilidad de dar oportunidades de reinserción a quienes delinquen. Por esa razón, el 60% de las personas privadas de libertad hoy están estudiando o trabajando. Y ahora les vuelvo a preguntar qué habría pasado si no hubiésemos hecho todo esto. ¿Cómo estaríamos hoy? Pero debemos seguir trabajando. Nos duele la situación que tenemos y eso nos obliga a trabajar con más ganas, con más ahínco, para destruir y para derrotar las acciones del mal que afectan a nuestra población. Hablamos de un sistema nacional de competitividad y lo creamos, y hoy están trabajando en conjunto el sector privado con el público en más de 100 emprendimientos. Y por último, porque un país lo hacemos todos, y podemos pensar distinto, pero todos queremos lo mejor para el Uruguay y ese tiene que ser nuestro mayor compromiso. Nos habíamos planteado llevar adelante un Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista entre todos, con la participación del Estado y la sociedad civil organizada,
El diálogo es la herramienta de gobierno que permite generar soluciones para todos. Y esa es una cultura humanista. ¿Qué gobierno destinó tanto tiempo a escuchar las necesidades de la gente y se comprometió a resolverlas? Llevamos hechos 29 consejos de ministros abiertos desde 2015. Asumimos en esos consejos 970 compromisos. Y de esos 970 compromisos, 80% están cumplidos sin ejecución. Un país que se ocupa de su gente apuesta al desarrollo. Por eso queremos construir una sociedad mejor y por eso se aprobó la ley de femicidio, la ley de violencia de género, la ley de desarrollo con equidad de género. Aprobamos la ley de prevención y combate de la trata y explotación de personas y la ley integral de personas trans, atendiendo a la calidad de vida de un grupo postergado de la sociedad. Sin duda que muchas cosas quedan por hacer. Por ahí un pequeño poema escrito en cautiverio por Mauricio Rosenkopf decía: llegar no se llega nunca, siempre se anda, la clave está en andar sin detenerse y no podemos ni vamos a detenernos. Por eso, además de los 10 compromisos anunciados, el 1 de junio de 2014, avanzamos y trabajamos muchas más en otras áreas que las voy a repasar rápidamente porque me estoy extendiendo demasiado. En política exterior, Uruguay formó parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el bienio 2016-2017. Firmamos un TLC con Chile y actualizamos el que ya teníamos con México. Establecimos una asociación estratégica con China. Abrimos el mercado de Japón para la carne bovina deshuesada y el mercado de Estados Unidos para la carne bovina con hueso. Dinamizamos la agenda externa del Mercosur, abrimos embajadas en Indonesia y Etiopía, negamos por razones jurídicas el asilo político al expresidente de Perú, Alan García. Uruguay acaba de ser elegido para presidir el Consejo de Derechos Humanos y fomentamos siempre desde el principio el diálogo y la resolución pacífica a la crisis que experimenta Venezuela. Y no nos duelen prendas, no somos neutrales. No somos neutrales. Porque cuando hubo que optar entre la paz y la guerra, optamos por la paz. Porque cuando muchos sacudían tambores de guerra, aumentando la violencia que ya hay en Venezuela, nuestro gobierno apostó por la paz, por el diálogo, por la salida pacífica y democrática en busca de elecciones y del diálogo entre los venezolanos. Porque los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos y no de afuera. No aprobamos ningún tipo de injerencia externa porque somos fieles a lo que ha sido el Uruguay y sus gobiernos a lo largo de la historia. Defendemos la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, la no intervención en asuntos internos de los pueblos, la solución pacífica de las controversias. Y hoy felizmente vemos que esta causa sigue ganando adeptos, por suerte. En salud, uruguayas y uruguayas, en el mundo, 100 millones de personas caen en la pobreza extrema cada año por pagar la asistencia médica y los medicamentos. En Uruguay no sucede.
Tenemos un sistema de salud que da calidad de atención a todas las personas y estamos invirtiendo para mejorar la atención. En el hospital de... Y no solo en Montevideo. En el hospital de Tacuarembó instalamos un bloque quirúrgico inteligente. En el Maciel inauguramos 10 salas y 2 almacenes digitales completamente nuevos. Y en el Hospital Pasteur invertimos 500 millones de pesos, inauguramos una nueva emergencia, un centro de esterilización, un centro quirúrgico y seguimos ampliando los servicios. Y entre muchos indicadores de salud me voy a referir solo a uno, que habla por todo lo demás. Tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de toda la América Latina. Y en turismo, otro punto de discusión por estos días, en cuanto al número de turistas que llegan. Miren ustedes en esa gráfica, qué interesante. El año 2017 fue el récord histórico, 3.940.000 ingresos. El año anterior, 2016, también había sido un récord histórico, porque todos los años anteriores habían ingresado un número menor de turistas. En el 2016 ingresaron 3.328.000. 2017, 3.940.000. Ahora en el 2018 parece que fue un descalabro. Pero esto, pero aquello, pero lo demás allá. E ingresaron 3.711.000, mucho más que los que habían ingresado en el 2016. Pero veamos entonces si este es un balance, cómo nos ven desde el exterior. Y los organismos que nos juzgan, por cierto, no tienen nada que ver con el gobierno, ni son del club de fans del gobierno actual. Fíjense ustedes, democracia, libertad, Estado de Derecho, organismo, The Economist, índice de democracia, ranking en Latinoamérica y el Caribe, Uruguay primero. Transparencia internacional, baja corrupción, el que tiene menos corrupción. Índice de prosperidad, primero. Índice de Estado de Derecho, primero. Libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras, segundo. Banco Mundial, gobernanza de indicadores, segundo. Índice Global de Paz, tercero. Libertad económica, tercero. Estamos en el podio en todos estos casos. En tecnología, índice de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, primeros en Latinoamérica. Suscripción a banda ancha fija per cápita, primero en Latinoamérica. Velocidad promedio de conexión, primeros en Latinoamérica. Gobierno electrónico, primero en Latinoamérica. Índice de inclusión social, primeros en Latinoamérica. Índice de progreso social, primeros en Latinoamérica. Instituto para la Economía y la Paz, organismo internacional. Índice de seguridad y policía interna, primeros en Latinoamérica. Y ahora sí quisiera referirme a una visión de futuro, con las dos propuestas que les mencioné al inicio de mi intervención. La primera de ellas para el futuro inmediato. Me voy a referir a la próxima campaña electoral. Creo yo, humildemente, que la mayoría del pueblo uruguayo espera una campaña respetuosa y tolerante. Con los pies en la tierra, lo dijimos al empezar esta exposición. No podemos pretender en una campaña electoral una oda a la dulzura, pero sí podemos pretender un tránsito respetuoso y tolerante. Honremos nuestra tradición democrática y republicana
El sistema político uruguayo goza de un gran prestigio a nivel internacional por su larga historia prolífera y tolerante. En esta campaña electoral honremos esa visión histórica. Honremos la inteligencia del pueblo uruguayo proponiendo y no agraviando, defendiendo con argumentos y no con mentiras o falsedades que generan heridas que luego son difíciles de curar. Uruguay continúa después de las elecciones. Si las heridas son profundas, va a sufrir mucho más el pueblo uruguayo. Y este mensaje que humildemente como presidente de la República hago a todo el Uruguay, no se dirige solamente a los actores políticos, sí a los actores políticos, pero también a todos quienes estamos alrededor de esta campaña electoral, a todos, a nosotros, a los medios de comunicación, a los trabajadores de la prensa que están en una encomiable lucha por lograr desterrar las noticias falsas y las mentiras. Y también a quienes participan en las llamadas redes sociales, porque en ellas hay una manga de descerebrados que desde la cobardía del anonimato se dedican a insultar a diestra y siniestra a todos, a agraviar, porque pretenden que quienes estamos en la contienda electoral dejemos de ser rivales, porque eso somos. Dejemos de ser competidores, porque eso somos. Y quieren que sean enemigos, que no vamos a ser enemigos, porque el pueblo uruguayo no se merece que entre nosotros existan enemigos. Que tengan presentes quienes así actúan. Y recordando al viejo refranero popular que es tan sabio, que quien siembra vientos recoge tempestades. Y quien siembra odios recoge violencia. Y el segundo mensaje hacia el futuro. Vivimos en un hermoso país. No es el país de las maravillas, pero es un maravilloso país. ¿Y saben por qué es maravilloso? Por ustedes. Es maravilloso por el pueblo uruguayo que tenemos. Y lo tenemos que cuidar. Y lo tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidar la democracia y profundizarla. Hoy hace exactamente 34 años que un 1 de marzo del año 1985 comenzábamos un sendero hermoso de democracia. En esa oportunidad presidió al país con gallardía el doctor Julio María Sanguinetti. Y luego lo presidió el doctor Luis Alberto Lacalle. Y luego siguió, lo consiguió y pusieron su esfuerzo el doctor Jorge Valle. Y después el presidente José Mujica hasta nuestros días. Y cuidemos a este país. Cuidemos. Se han hecho cosas, pero quedan cosas por hacer, siempre van a quedar cosas para hacer. Un país, una nación, son construcciones permanentes. No veo el futuro, no leo el futuro, pero me imagino que dentro de 100 años, el presidente uruguayo de ese momento, cuando le hable a los uruguayos, le dirá todo lo que hemos hecho en aquel momento, en ese momento. Pero también le va a decir, como vamos a decir nosotros, queda mucho por hacer, quedan cosas por hacer. Y esas cosas las tenemos que hacer entre todos.
no produzcamos heridas en nuestra sociedad que no nos permita trabajar juntos por un futuro mejor. Y voy a expresar para terminar lo que creo que es el deseo de la enorme mayoría de las uruguayas y los uruguayos. Uruguayas y uruguayos, que no quede en el tintero lo que falta por hacer, que no quede en el tintero lo que resta por hacer para la felicidad plena de mi querido pueblo uruguayo. Muchas gracias.